Los trastornos psicóticos se le conocen como aquellas condiciones mentales graves en la cual afectan la percepción, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Estos trastornos se caracterizan por tener síntomas psicóticos que incluyen alucinaciones, delirios, alteración del pensamiento y alteración de la funcionalidad social y ocupacional del individuo. Un ejemplo de esto es la esquizofrenia, que a pesar de ser uno de los trastornos psicóticos más conocidos y estudiados, no exenta que existan otro tipo de trastornos psicóticos que presentan síntomas muy similares. Ok, en sí ahora, ¿qué es el trastorno psicótico? Estos trastornos se definen por la presencia de una o más anomalías dentro de los 5 dominios, en la cual serían delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados, también puede incluirse ahí el discurso, el comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, en la que se incluye la catatonia y síntomas negativos. Características que definen los trastornos psicóticos. Entre ellos tenemos los delirios, las alucinaciones, los pensamientos desordenados, los discursos desordenados y también tenemos el comportamiento anómalo. Entre los delirios tenemos los más comunes como el delirio por persecución, en cual la persona cree que una organización o una persona en específico lo está acosando o lo está persiguiendo. Los delirios referenciales son que el individuo cree que ciertos gestos, ciertos comentarios o ciertas señales del medio ambiente son dirigidos hacia su persona, cuando en realidad muchas veces no es así. Y usualmente los percibe como comentarios o señales negativas. Tenemos los delirios de grandeza, en cual el individuo cree que porque tiene ciertos atributos, piensa que es mejor que las demás personas. También tenemos los delirios eratomaníacos, que la persona cree que todo el mundo está enamorado de ella, y los delirios somáticos, en cual la persona tiene una preocupación excesiva por su salud y por el funcionamiento de los órganos. Usualmente estas personas están bien de salud. En cuanto a las alucinaciones, son percepciones que tienen en un lugar, pero no hay ningún estímulo externo. Estos son muy vívidos y claros y tienen la misma fuerza e impacto que las percepciones normales y no se ajusta a ningún control voluntario del paciente. Luego tenemos el pensamiento desordenado o discurso desordenado, en cual habitualmente interfiere a partir del discurso del individuo. Aquí lo más notorio es que el paciente va a cambiar de tema constantemente durante una conversación. Aunque no es muy común, sí se han visto casos de pacientes en cual su discurso es casi incomprensible y hay una gran dificultad de comunicación, aparte de que puede estar asociado con una afasia sensorial. Por último, tenemos el comportamiento anómalo, en cual se puede manifestar de diferentes maneras, desde un comportamiento infantil o tonterías hasta unos problemas que pueden llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido hacia un objetivo. Tiene dificultades para realizar actividades cotidianas, así también como crea una resistencia a ciertas instrucciones, también adopta una manera inapropiada, rígida y extravagante de alguna postura, y también hay ausencia total o parcial de ciertas respuestas, ya sea verbales o somáticas, o por el contrario hay actividad motora sin que haya alguna finalidad o algún objetivo. Los síntomas negativos son responsables de una proporción importante en la morbilidad de esta enfermedad. Lo principal que va a presentar el paciente es una expresión emotiva disminuida, que va a hacer que no tenga contacto visual con las personas, que evite las expresiones de la cara, entonación del habla y movimientos de las manos. También va a presentar la abulia, que es una disminución en las actividades realizadas por iniciativa propia. Por ejemplo, él puede estar mucho tiempo, largos periodos, sentado sin hacer nada y presentar escaso interés por realizar otras actividades sociales. Entre otros síntomas negativos tenemos lo que es la alogia, que se manifiesta como una reducción del habla,
La anedonia, que es la disminución en la capacidad de sentir placer, a pesar de sentir o inducir estímulos positivos, él no se va a sentir gratificado o feliz por esos estímulos, o incluso a recuerdos que antes les parecía placenteros, ya no los va a sentir de la misma manera. Y también, por último, va a presentar la asocialidad, que se refiere a la falta de interés por las interacciones sociales. Los trastornos psicóticos son heterogéneos y la gravedad de los síntomas puede predecir aspectos importantes de los mismos, como el grado de los déficits cognitivos y neurobiológicos. El capítulo de medidas de evaluación de la sección 3 del DSM-5 incluye un marco detallado para realizar la evaluación de la gravedad que podría ayudar a planificar los tratamientos, las tomas de decisiones, el pronóstico y a investigar los mecanismos fisiopatológicos de cada enfermedad. Y la gravedad de los síntomas de estado de ánimo de la psicosis tiene valor para el pronóstico y la guía del tratamiento. Por eso es que es importante realizar la evaluación neuropsicológica, porque va a ayudar en el tratamiento y debe ser realizada y puntuada por un personal entrenado en la utilización de estas herramientas o instrumentos de evaluación brindadas por este manual. El trastorno delirante es una patología psiquiátrica cuyas características principales es la presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, sin alucinaciones ni alteraciones del lenguaje o el pensamiento de la persona, y que no conllevan ningún deterioro de la personalidad. Se estima que la prevalencia del trastorno delirante a lo largo de la vida está alrededor del 0.2% y el subtipo más frecuente es el persecutorio. El tipo celotípico del trastorno delirante probablemente sea más común en los hombres que en las mujeres. Existen diferentes subtipos de los trastornos delirantes, por ejemplo, el de tipo erotomaníaco. El tema central del delirio es que la otra persona está enamorada del paciente. La persona acerca de la cual se mantiene esta convicción suele tener un estatus mucho más alto. Por ejemplo, una persona famosa. Si en caso tal yo fuese una persona o un paciente con trastornos delirantes de tipo erotomaníaco, yo podría decir que o pensar más bien que Romeo Santos está enamorado de mí y que no piensa, no deja de pensar en mí, por ejemplo. El de tipo de grandeza, que este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimientos que no son reconocidos o de haber hecho algún descubrimiento importante. El de tipo celotípico, el tema central del delirio es que la pareja le es infiel. Se llega a tener esta creencia sin un motivo alguno, basándose más que nada en inferencias incorrectas apoyadas en pequeños indicios. Por ejemplo, oliéndole la ropa, revisándole de que no tenga ningún tipo de mancha de lipstick o algo por el estilo. Habitualmente el individuo se encara con su cónyuge o amante e intenta interponerse en la infidelidad imaginada. El de tipo persecutorio, este subtipo, de aplica cuando el tema central del delirio implica lo que es la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, de que lo engañan, del que lo espían, lo siguen, lo envenenan, lo drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga sus objetivos a largo plazo. Este sujeto puede dedicarse de manera repetida a intentar desquitarse mediante acciones legales o legislativas. Los individuos con delirios persecutorios a menudo se muestran resentidos y enfadados y pueden recurrir a la violencia hacia aquellos que creen que le están haciendo el daño. El trastorno delirante de tipo somático, el tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. Los delirios somáticos pueden aparecer de diferentes formas. Las formas más habituales son las creencias de que el sujeto desprende un mal olor, un olor repugnante, de que hay una infestación de insectos sobre su piel o debajo de ellas,
de que tiene un parásito interno o de que ciertas partes de su cuerpo son feas o deformes o de que hay partes del cuerpo que no le funcionan. Y por último, el de tipo mixto, que este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. Existen diferentes criterios que ayudan al diagnóstico de los trastornos delirantes. El criterio A, la característica esencial del trastorno delirante es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos un mes. El criterio B, no se realiza el diagnóstico del trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que cumpliese con el criterio A de la esquizofrenia. El criterio C, el deterioro del funcionamiento psicosocial, puede estar más circunscrito que en otros trastornos psicóticos, como por ejemplo el de la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifestante, extravagante o extraño. El criterio D, si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de estos episodios del estado de ánimo es breve, en comparación con la duración total de los periodos delirantes. Y el criterio E, los delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo la cocaína, o de otra afección médica, como por ejemplo el Alzheimer. Entre los diagnósticos diferenciales podemos destacar el trastorno obsesivo-compulsivo, delirium, trastorno neurocógnito mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica y trastornos psicóticos inducidos por sustancias o medicamentos, esquizofrenia y trastornos esquizofreniforme, trastornos depresivos y bipolares y trastornos esquizoafectivos. El tratamiento generalmente incluye una combinación de medicamentos antipsicóticos con terapia cognitiva o terapia de apoyo. Bueno, el trastorno psíquico breve es un trastorno que dura en un periodo de un día o menos de un mes, en la cual la persona experimenta trastornos psicóticos. Específicamente presenta síntomas como alucinaciones, delirio, pensamientos desorganizados y erróneos, cambio en la conducta, en el comportamiento y en el lenguaje. Las causas de este trastorno son desconocidas, pero se cree que hay factores tanto biológicos como genéticos y también psicológicos, los cuales pueden contribuir a que los pacientes o a que las personas padezcan este trastorno. Los tratamientos para este trastorno están los medicamentos antipsicóticos, terapia individual o grupal, pero sobre todo para estos pacientes se debería implementar tratamientos de terapia conductual cognitiva exclusivos, llevados o manejados por un profesional de la salud mental y también acompañado de un especialista en la rama de la psiquiatría. El desarrollo y el curso de este trastorno de psicótico breve puede aparecer durante la adolescencia del paciente o en la vida adulta temprana. Para especificar la gravedad actual de este trastorno, se puede mencionar que actualmente se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, de los síntomas que este paciente presenta, ya sea delirio, alucinaciones o el discurso desorganizado, comportamientos psicomotores anormales, todos estos síntomas negativos, y cada uno de estos se clasifica en un grado. Actualmente, dependiendo de la cantidad de días que se presenten los síntomas, se presenta una escala del 5 a 0, donde 5 puntos es presente y grave y ausente si es 0. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por un cuadro sintomático equivalente al de la esquizofrenia, excepto que su duración es inferior a 6 meses y no exige que se cumpla el requisito de afectación del funcionamiento. Los factores de riesgo para este trastorno son genéticos y fisiológicos. Los familiares de sujetos con trastornos esquizofreniformes tienen un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia. En Estados Unidos y otros países desarrollados la incidencia es baja y en los países en vías de desarrollo la incidencia puede ser mayor. Criterios diagnósticos y sintomatología. Criterio A.
2 o más de los síntomas siguientes y cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante el periodo de un mes, o un periodo más corto si se trató con éxito. Al menos uno de estos síntomas presentes debe ser 1 delirio, 2 alucinaciones y 3 un discurso desorganizado. Como ejemplo tenemos la disgregación o incoherencia frecuente. Entre otros síntomas tenemos el número 4, que es el comportamiento muy desorganizado o catatónico, y en el 5 los síntomas negativos, es decir, una expresión emotiva disminuida o abulia. Criterio B. Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se tiene que calificar como provisional. El criterio C es cuando se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas por 2 situaciones. Porque 1. No se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa, o 2. Se ha producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa han estado presentes durante una parte mínima de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. El criterio D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento u otra afección médica. Es importante mencionar que la mayoría de los sujetos presentan difusión en varias áreas del funcionamiento diario, como estudios, trabajo, relaciones interpersonales y el autocuidado. En el diagnóstico del trastorno esquizofreniforme se distingue por su diferencia de duración. La duración total de la enfermedad, incluida la fase prodrómica, activa y residual, es de al menos un mes, pero es menor de 6 meses. El diagnóstico del trastorno esquizofreniforme se realiza en 2 situaciones. 1. Cuando un episodio de la enfermedad dura entre 1 a 6 meses y el sujeto ya se ha recuperado, o 2. Cuando un individuo tiene síntomas durante menos de 6 meses requeridos para diagnosticar una esquizofrenia, pero todavía no se ha recuperado. Otros aspectos a resaltar en cuanto al diagnóstico es que si la alteración persiste más allá de 6 meses, debe cambiarse el diagnóstico a una esquizofrenia. Además de estos 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios de diagnóstico ya mencionados anteriormente, la evaluación de dominios de síntomas cognitivos, depresivos y maníacos es fundamental para realizar distintas distinciones de importancia crítica para el paciente. En el diagnóstico actualmente no se dispone de pruebas de laboratorio o psicometrías para concluir un diagnóstico. Hay múltiples regiones cerebrales en las que los estudios de neuroimagen, neuropatología y neurofisiología han encontrado anomalías en los pacientes, pero ninguna de estas se ha determinado como diagnóstica. También dentro del diagnóstico hay clasificaciones del trastorno según si es con características de buen pronóstico, si es sin características de buen pronóstico, si es con catatonía, y también se puede clasificar por su gravedad en distintas escalas. Las opciones de tratamiento para el trastorno esquizofreniforme incluyen psicoterapia y también medicamentos. La psicoterapia es un tipo de terapia que puede ayudar al paciente a desarrollar distintas estrategias de afrontamiento para disminuir el impacto de los delirios, alucinaciones y otros síntomas ya mencionados. Hay una serie de terapias de apoyo que pueden incluir la psicoterapia cognitivo-conductual, la terapia centrada en la familia, la psicoterapia grupal o individual. En cuanto a los medicamentos, el médico puede recetarle al paciente fármacos que puedan tratar los síntomas de alucinaciones, delirios o paranoia. Normalmente se utilizan los medicamentos antipsicóticos para este propósito. También se le puede mandar al paciente o recetar que tome medicamentos para tratar los síntomas negativos o cognitivos, como la dificultad para concentrarse y la falta de motivación. El espectro de la esquizofrenia tiene una etiología desconocida, sin embargo, se asocia con vulnerabilidades del desarrollo nervioso. Se presenta por anomalías en uno o más de los 5 dominios siguientes: delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento motor anómalo, que también se le conoce como catatonía, y síntomas negativos. Se observa un delirio cuando una persona sale del curso normal de su vida cotidiana, donde se cree solo sus ideas y no lo real, a pesar de que hayan pruebas de la realidad. Estos pueden ser delirios referenciales, cuando una persona piensa que las demás personas quieren solo perjudicarla. De grandeza, cuando se piensa que las demás personas son inferiores. Y erotomaníaco, por ejemplo, la obsesión anormal de un fan a un artista. Mencionamos también alucinaciones. Esto ocurre cuando una persona está viendo algo, incluso
con estímulos físicos y realmente no hay nada ahí. Podemos identificar un pensamiento desorganizado cuando la persona no articula bien o no se le entiende bien lo que dice. El diagnóstico se basa en la presencia de signos y síntomas por más de 6 meses, cuando su funcionamiento en el trabajo o en relaciones interpersonales es desmejorado y si no se le atribuye el comportamiento a ningún otro factor fisiológico o patológico. El tratamiento oportuno con psicoterapia es la mejor manera de abordar al paciente y en una segunda instancia, fármacos antipsicóticos. Trastorno esquizoafectivo. Entre las características diagnósticas tenemos que este se basa en la valoración de un periodo ininterrumpido de la enfermedad, durante el cual el individuo sigue manifestando síntomas activos o residuales de la patología psicótica. El diagnóstico habitualmente, aunque no necesariamente, se hace durante el periodo de la enfermedad psicótica. Entre los criterios diagnósticos tenemos que se dividen en criterios A, B, C y D. En el criterio A tenemos que este se basa en un periodo ininterrumpido de la enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo, ya sea maníaco o depresivo mayor, concurrente con el criterio A de la esquizofrenia. El criterio B se basa en que van a haber síntomas de delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo, ya sea maníaco o depresivo, durante todo el curso de la enfermedad. El criterio C nos dice que los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activas y residuales de la enfermedad. Y por último, el criterio D es que el trastorno no se le puede atribuir a los efectos de alguna sustancia, ya sea droga o medicamentos, o a alguna otra afección médica. Recordar que es algo muy importante que en estos criterios hay que especificar si se tiene tipo bipolar o tipo depresión o catatonia. También es importante especificar los siguientes especificadores del curso de la enfermedad. Solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno y si no están contraindicados con los criterios de evaluación diagnóstico, que son primer episodio actualmente en episodio agudo. El primer episodio y que se encuentra actualmente en remisión parcial. Primer episodio y que se encuentra en remisión total. Episodios múltiples actuales en episodio agudo. Episodios múltiples con remisión parcial o remisión total, continuo o no especificado. Cabe destacar que aquí también se tiene que especificar la gravedad actual de la enfermedad, que se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, que puede incluir delirios, alucinaciones, discursos desorganizados, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Entre características que se pueden asociar y con esto vamos a apoyar el diagnóstico es que va a haber una funcionalidad laboral afectada, restricción del contacto social, dificultad con el autocuidado y anosognosia. Como tratamiento tenemos la psicoterapia y los fármacos antipsicóticos o antimaníacos, que estos solamente van a ayudar a reducir los síntomas en el paciente. El trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos. En cuanto a sus características diagnósticas, tenemos que las características esenciales del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos son básicamente los delirios, las alucinaciones prominentes que se consideran debido a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento, es decir, cualquier droga, medicamento o toxina. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se distingue de un trastorno psicótico primario considerando que está al inicio del curso y además otros factores. Para las drogas deben encontrarse pruebas de consumo, intoxicación, abstinencia de sustancias en lo que es la historia, la exploración física o los hallazgos de laboratorio. También surge durante o poco después de la exposición
a un medicamento, otros la intoxicación o abstinencia de sustancias, pero pueden persistir básicamente por semanas. Mientras que los trastornos psicóticos primarios pueden preceder al inicio del uso de sustancias o medicamentos o pueden presentarse lo que sería durante periodos de abstinencia prolongada. En cuanto a las características asociadas que apoyan el diagnóstico, tenemos que los trastornos psicóticos pueden más bien asociarse a una intoxicación por las siguientes sustancias que como lo son el alcohol, lo que sería el cannabis, alucinógenos como la feniciclina y otras sustancias relacionadas como inhalantes, sedantes, ansiolíticos, entre otros. Y los trastornos psicóticos pueden estar también asociados a lo que sería la abstinencia de los siguientes tipos de sustancias como lo es el alcohol, sedantes y como ya lo mencioné anteriormente, lo que serían hipnóticos y ansiolíticos. En cuanto a las consecuencias funcionales del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, tenemos que este está inducido por sustancias o medicamentos y es prácticamente o muy frecuentemente incapacitante y por lo tanto se observa con más frecuencia en lo que son las salas de urgencia, ya que a menudo se traslada a lo que serían los individuos a centros o a servicios de atención aguda cuando aparece este trastorno. Sin embargo, la incapacidad que produce normalmente es autolimitada y básicamente también desaparece al retirar el agente que está implicado en este pues. Me llamo Milly Gutiérrez y hablaré sobre el trastorno psicótico debido a otra afección médica. Este se caracteriza por presentar alucinaciones o delirios y estos se deben a un patrón fisiológico de una afección médica y no por un trastorno mental como sería en el caso de la esquizofrenia. En cuanto a la etiología del mismo, puede ser debido a trastornos endocrinos o metabólicos, como sería en el caso del hipertiroidismo o hipotiroidismo, por un trastorno autoinmunitario, como sería en el caso del lupus eritematoso sistemático, o por una epilepsia del lóbulo temporal. En cuanto a la sintomatología del mismo, pues se caracteriza por presentar alucinaciones, la cual puede ser de cualquier carácter sensorial, como podría ser la del olfativo, la visual, entre otras. Puede haber delirios que pueden ser delirio de grandeza, delirio somático, un delirio religioso, entre otros, por un habla desorganizada, es decir, que el habla no tiene sentido, no tiene mucha concordancia, o por un comportamiento psicomotor anormal. A continuación, les explicaremos brevemente lo que es la catatonia y los trastornos asociados a ella. La catatonia puede aparecer en el contexto de varios trastornos, incluidos los trastornos del neurodesarrollo, psicóticos, bipolares, depresivos y otras afecciones médicas. La característica esencial de la catatonia es una marcada alteración psicomotora, que puede conllevar a una disminución de la actividad motriz, una menor colaboración durante la entrevista o la exploración física y una actividad motora excesiva y peculiar. Durante las fases graves, el individuo puede requerir una supervisión estrecha
para evitar la producción de lesiones a sí mismo o a los demás. Hay riesgos potenciales derivados de la malnutrición, el agotamiento, hiperpirexia y los daños autoinfligidos. Uno de los trastornos asociados a la catatonia es la catatonia asociada a otro trastorno mental o especificador de catatonia. El criterio A. El cuadro clínico está dominado por 3 o más de los siguientes síntomas. Estupor, es decir, ausencia de la actividad psicomotora. El individuo no interactúa activamente con el entorno. Catalepsia es la inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad. Flexibilidad seria, resistencia leve o constante al cambio de postura. Mutismo, respuesta verbal ausente o escasa. Negativismo, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos. Adopción de una postura, mantenimiento espontáneo o activo de una postura. Manierismo, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales. Estereotipia, movimientos repetitivos o anormalmente frecuentes. Agitación no infligida por estímulos externos. Muecas. Ecolalia, es decir, la imitación del habla de otra persona. Y ecopraxia, imitación de los movimientos de otra persona. El diagnóstico de la catatonia asociada a otros trastornos mentales puede utilizarse cuando se cumplen los criterios de la catatonia durante el curso de un trastorno del neurodesarrollo, psicótico, bipolar, depresivo o mental de otro tipo. Es apropiado utilizar el especificador de catatonia cuando el cuadro clínico se caracteriza por una alteración psicomotora marcada e incluye al menos 3 de las 12 características diagnósticas enumeradas en el criterio A. La catatonia se diagnostica normalmente en el entorno hospitalario. Antes de utilizar el especificador de catatonia asociada a otros trastornos mentales, debe descartarse una amplia variedad de afecciones médicas, ya sea afecciones médicas debido a patologías infecciosas, metabólicas o neurológicas. Ok, en la misma línea de lo que son los trastornos catatónicos, encontramos ahora los que son causados por otra afección médica. Vamos a primero a reconocer los criterios importantes para este padecimiento. Hay que reconocer que en el criterio A seguimos mencionando los 12 síntomas que utilizamos para el diagnóstico del trastorno catatónico por otro trastorno mental. Así que pasemos al criterio B, que es más selectivo para este trastorno en particular, que nos dice que debemos, a través de hallazgos, de historias clínicas, de exámenes físicos, de laboratorios, demostrar que este padecimiento es causado por un proceso fisiológico o fisiopatológico de alguna condición de salud que tiene nuestro paciente. Ahora bien, tenemos que reconocer que en el criterio C nos dice o nos hace las excepciones. ¿Por qué? Nos dice que este trastorno no es mejor explicado por otros trastornos mentales. Y en el criterio D nos habla de que no pasa cuando el paciente se encuentra en un estado de delirium. No se añade a estos trastornos por otra afección médica. Y si hacemos la conceptualización de delirium, es cuando tenemos la conciencia, pérdida de conciencia, o la tenemos alterada. Ahora bien, si hablamos del diagnóstico, por qué es causada este tipo de trastornos, podríamos detallarlo en 2 categorías muy importantes, en lo que son por alguna afección neurológica o por alguna afección metabólica. ¿Como cuáles podría ser? Encontramos traumatismos, encontramos encefalopatías, encontramos daño cardiovascular. En cuanto a lo que es neurológico,
Pero también podemos encontrar en cuanto a lo metabólico una hipercalcemia, una acidosis por diabetes, entre otros tipos de condiciones que nos hacen o que causan en el paciente un estado de alteración psicomotora. Sin dejar de lado que es importante decir que esto trae un deterioro muy significativo, este tipo de condiciones, este tipo de sintomatología en cuanto a la vida laboral y social personal de nuestro paciente en particular. Catatonía no especificada. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que los síntomas característicos de catatonía causan malestar clínicamente significativo en el paciente o también deterioro en lo social, también en lo laboral y en otras áreas importantes del desarrollo y funcionamiento de lo que viene siendo el individuo. Pero en sí la naturaleza del trastorno mental subyacente u otra afección médica todavía no está clara y no se cumplen todos los criterios de la catatonia en sí, o no existe también como información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Con este video se pudo comprender que el espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos comprenden una variedad de condiciones mentales que comparten características clínicas y neurobiológicas. La esquizofrenia es, por ejemplo, el trastorno más conocido de este espectro, pero existen otros trastornos psicóticos con síntomas muy similares. Lo importante aquí es comprender y diagnosticar adecuadamente estos trastornos y es crucial ofrecer un tratamiento eficaz para mejorar la vida de las personas afectadas. La investigación en este campo ha permitido avances significativos en el conocimiento de los trastornos psicóticos, incluyendo una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes, el desarrollo de las intervenciones terapéuticas más efectivas y la reducción del estigma asociado a estas condiciones. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por abordar, como mejorar la detección temprana, personalizar los tratamientos, promover la integración de las personas con trastornos psicóticos a la sociedad. En resumen, a medida que la investigación vaya avanzando con el tiempo, se espera que se logren avances significativos en el diagnóstico y manejo de estos trastornos, lo que puede mejorar la calidad de personas que los experimentan.